Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. Vengo de una zona rural, trabajadores de la tierra, colonizadores de origen italiano, de origen vasco, tanto francés como español. Conozco muy bien los sufrimientos, las ilusiones, las peleas por darle a sus hijos un futuro de nuestro hombre, de nuestra mujer del campo. Sin duda que su trabajo generó una identidad y generó un país inmensamente rico, en la misma medida que siempre han sido y lo siguen siendo los que menos disfrutan de las riquezas que producen. Hace mucho tiempo atrás, el Frente Amplio sostenía que el despoblamiento de la campaña, por ejemplo, era una de las grandes tragedias del país, especialmente por el sufrimiento que le significaba a miles de familias el desarraigo de su lugar habitual e ir a vivir a los cinturones de pobreza de las ciudades, especialmente de acá, de Montevideo. ¿Quién podía no concordar con ese análisis, con esa definición que hasta en los programas de gobierno del Frente Amplio estaban? Y sin embargo, vean ustedes, porque los datos, los números siempre matan al relato. Desde 1963 hasta el 2005, son, si no me engaña la matemática, 42 años de desarrollo de nuestro país, en el cual pasaron gobiernos blancos, gobiernos colorados y hasta una dictadura en el medio. Abandonaban el campo un promedio de 5 personas por día entre 1963 y el 2005. Y desde el 1 de marzo del 2005 hasta el 1 de marzo del 2020, durante 15 años en los cuales gobernó el Frente Amplio con la mayor de las bonanzas económicas y con el mayor ingreso para el campo, pero que claramente no fue a los bolsillos de los trabajadores rurales. Escuchen esto: la deserción, el éxodo, la expulsión de los trabajadores rurales pasó de 5 personas promedio por día a 34 personas promedio por día, es decir, un aumento de 700% de deserción rural, un aumento de 700% de sufrimiento de nuestros trabajadores rurales que tuvieron que venir a vivir seguramente una vida impiadosa en los cinturones de pobreza, especialmente en Montevideo. Y en estos mismos periodos que estoy analizando, entre 1963 y 2005, y entre el 2005 y el 2020, la extranjerización de la tierra en el primer periodo no llegaba al 20% del total del país. Y en tan solo 15 años, el tiempo que el Frente Amplio estuvo al frente de los gobiernos de la patria, la extranjerización saltó a un increíble 53%. Porque hay que decirlo acá, yo no estoy abriendo un juicio de valor si es mejor o es peor que los patrones de la tierra sean uruguayos o sean extranjeros. Es más, hay mucha gente que me dice que es mejor que sean extranjeros. Tampoco creo que es una cuestión que deba generalizarse. Pero hay que decirlo claramente, la mayor parte de la tierra uruguaya no le pertenece a compatriotas. Está claro que han ido de la mano el desarraigo y la extranjerización. Está muy claro. Pero hoy, 30 de abril, Día del Trabajador Rural, yo quiero rescatar al mayor de los mártires que nos ha legado el campo. Pascasio Báez Mena era justamente eso, un humilde peón rural, ni más ni menos.
de los que echaban los bofes hinchando para darle de comer a sus 4 hijos. Tenía 46 años y siempre había residido en el campo, preferentemente por la zona de la ciudad de Pan de Azúcar, acá por Maldonado. Si bien votaba a los blancos, jamás había militado en política. Se ganaba la vida con changas que arribaban en la forma de trabajos en la construcción, confeccionando alambrados, arreando ganado o lo que saliera, como aún hoy sigue sucediendo con nuestros trabajadores rurales. Un día de fines de diciembre del 71, exactamente el 21 de diciembre de 1971, había salido a buscar el caballo perdido de un vecino que lo sabía vaquiano para esas cosas y le pidió que le hiciera el favor de encontrarlo. Por entonces, repito, 21 de diciembre de 1971, había en nuestro país democracia, había en nuestro país un parlamento electo libremente, pero también habían en nuestro país tupamaros levantados en armas contra la democracia, soñando en convertir el Uruguay en la Cuba del Río de la Plata. En la búsqueda del caballo perdido de su vecino, Pascasio llegó hasta la estancia Espartaco, localizada en la ruta 9 a unos 10 kilómetros de la ciudad de Pan de Azúcar. Y para su gran sorpresa, se topó con un hombre que salía de la misma tierra, literalmente, de una tatucera, como le llamaban en la jerga interna los sediciosos. Aquella era la Caraguatá, tal vez la más importante de los tupamaros a los efectos de extender su radio de operaciones hacia el interior del país, que era el sueño de Raúl Sendic Antonaccio, su líder de por entonces. Rápidamente Pascasio fue detenido y su destino final comenzó a jugarse en las cabezas de unos iluminados que se creían dioses capaces de decidir sobre la vida y la muerte de los demás. Las alternativas que manejaron fueron 3. Detenerlo indefinidamente, llevarlo al exterior, a Cuba o al Chile de Allende, o directamente asesinarlo. La decisión de estos humanistas fue terminar con la vida de ese humilde peón rural, padre de 4 hijos. Por entonces, la dirección de los tupamaros estaba integrada por el escritor Mauricio Rosenkopf, vecino mío, aquí en Malvin, por el científico y médico Henry Engler, ex director del CUDIM, ahí frente a el Estadio Centenario, Wassem Alanís, muerto a la salida de la dictadura por un cáncer, Donato Marrero, que no tengo ni idea qué es de su vida, si es que vive, y Mario Piris Budes, vean las cosas del destino, terminó siendo fotógrafo de la Intendencia Colorada de Rivera. El ejecutor fue Ismael Bassini, por entonces un avanzado estudiante de medicina a quien la sociedad le pagaba su estudio para salvar vidas, pero él usaba sus conocimientos para asesinar peones. Lo mató con una inyección de pentotal que acabó lentamente con la vida de Pascasio Báez ante la mirada de todos los que estaban en la tatucera. Pagó con su vida por el grave delito de toparse con un terrorista que salía de una tatucera en medio del campo. Para esta gente que decía luchar por un hombre nuevo más humano, el valor de una tatucera era superior a la vida de un humilde peón rural. Luego, al poco tiempo, cuando las Fuerzas Armadas encontraron esa tatucera, la entregaron a los militares sin siquiera disparar un solo tiro. Cuando el líder tupamaro, Raúl Sendic Antonaccio, se enteró de este asesinato, para mí,
el más vil asesinato de los tantos y tantos que se cometieron en la historia uruguaya, tan solo atinó a decir, ¿no pudieron hacer otra cosa? No me digan ustedes que no es el sumum del humanismo. Una vez más, un año más, le pido a nuestros legisladores que en honor a su martirologio denominen Pascasio Báez Mena al Día del Trabajador Rural. El 12 de octubre pasado, el diputado Pablo Viana del Partido Nacional presentó un proyecto de ley en ese sentido, que además propone el cambio del Día del Trabajador Rural del 30 de abril al 21 de diciembre, en recuerdo justamente del día en que fue asesinado Pascasio Báez. Hace ya casi 7 meses que este proyecto le fue presentado a sus colegas en el Parlamento. Hasta ahora, a pesar de esa enorme cantidad de tiempo que lleva el proyecto presentado, aún duerme el sueño de los justos. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida, y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras.